Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas, un espacio donde celebramos las historias de personas que sin buscar fama han dejado huella en la sociedad con su pasión, entrega e innovación. Soy Yol Hernández y estoy muy emocionada de que hoy nos acompañes en este podcast donde damos voz a quienes han transformado su entorno desde lo cotidiano, demostrando que el amor por lo que se hace puede cambiar realidades. Te invito a que te suscribas al canal @yodesa, que actives la campanita para recibir notificaciones de historias que inspiran cada semana. Hoy entrevisto a Claudia Caballero, una maestra que se ha dedicado al arte gran parte de su vida y que se convierte en una historia de inspiración en el momento en el que decide salir de la Ciudad de México para ir a vivir a la provincia. En este lugar ella transforma, pero también es transformada. Quiero que te quedes con nosotros, que veas la entrevista y la disfrutes igual que yo lo hice. Amada Claudia, muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar aquí hoy con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Perfecto, pues antes de iniciar, ¿qué te parece si te presentamos en una brevísima semblanza, ¿verdad? Porque Claudia tiene una gran carrera, pero bueno, vamos a hablar un poquito de quién es ella. Es Claudia Caballero Levy. Ella nació en la Ciudad de México, tiene diferentes estudios, tanto artísticos como en la parte del diseño. Y en su infancia estudió dibujo, pintura, ballet y danza folclórica. En la parte de lo que ella le llama profesional, aunque yo también le llamo profesional al otro, ¿verdad? Estudió diseño de la comunicación Ujú. gráfica, es maestra de danza clásica, maestra de jazz y de danzas folclóricas europeas. Se ha desarrollado en el ámbito cultural, trabajando principalmente con niños por casi 45 años. Además que, bueno, también es una gran emprendedora, ha tenido muchos negocios, algunos de ellos muy exitosos, y pues ya nos platicará un poquito más de esto en esta charla que vamos a tener con ella. Así es que, Claudia, pues para empezar me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aportación a la sociedad, a la comunidad en todos estos años? Bueno, yo creo que mi mayor aportación fue en especial en una época muy importante en mi vida, en que yo viví fuera de la Ciudad de México, en una población muy pequeña de Jalisco que se llama Tapalpa. Es Mm. un lugar muy lindo, muy turístico, es boscoso en la montaña. Y yo creo que mi mayor aportación fue el tiempo que yo vivía allá, porque cuando yo llegué a vivir a ese lugar, detecté que no había actividades para niños, que los niños iban a la escuela y después de la escuela pues solamente jugaban en la plaza, los jóvenes igual no tenían ninguna actividad recreativa, fuera de que algunas cosas de deporte, el fútbol, obviamente, como en todo el país, el fútbol se juega en todos lados, pero no había ninguna otra actividad. Y yo llegué allá con mis hijos pequeños. Entonces, bueno, también como mamá, pues siempre te nace la inquietud de que haya también algo para tus hijos. Entonces, yo empecé a dar clases de ballet a niñas pequeñas en el municipio, y en ese tiempo pues no había Casa de la Cultura en Tapalpa, entonces lo dábamos en el salón de fiestas municipal, ahí se daban las clases de ballet y llegué a tener alrededor de 60 niñas y pues era como muy bonito, muy satisfactorio. Después de eso, pues yo dije, bueno, aparte hay muchos jóvenes, entonces se me ocurrió organizar un pequeño grupo de teatro para niños y jóvenes y montamos, el primer año montamos La Novicia Rebelde, que fue muy exitosa, y sobre todo porque en algún momento la misma gente del pueblo fue como era una gran novedad y alguien que se preocupara realmente por los niños,
Bueno, el de la tlapalería nos regalaba pintura para hacer la escenografía y clavos y tornillos y el presidente municipal nos prestó en ese tiempo, se acababa de desocupar el mercado municipal, entonces nos hizo favor de prestarnos como las instalaciones del mercado municipal, que tenía un patio muy amplio, y ahí montamos nuestra obra. En ese pueblo había dos aserraderos, los del aserradero nos mandaban madera para poder armar toda nuestra escenografía, y bueno, fue una experiencia muy bonita. Luego dimos varias funciones, todas llenas hasta el full. Fue una experiencia muy linda y bueno, pues yo creo que la mayor aportación fue eso, empezar a crear la inquietud de que en una población pequeña, un poco alejada de ciudades grandes, porque está como a 1 hora y media de Guadalajara, pues hubiera algo más, una alternativa diferente para los niños. Y para mí, aparte de ser una actividad muy enriquecedora para mí y para la población, fue tremendamente divertida, porque trabajar con niños siempre se convierte en algo divertido. Claro, ¿hace cuántos años fue eso, Clau? Y pues pues te estoy hablando de hace 31 años. Wow. 31 años. Antes de eso yo ya había dado clases de ballet aquí en la Ciudad de México. Yo ya daba clases de ballet, aparte de que, bueno, estudié la carrera de maestra de danza clásica, más adelante estudié la carrera de maestra de jazz y de danzas folclóricas europeas. Pero sí esto fue así como, pues como incursionar en, en, en darle a una población que tenía pocas alternativas. La verdad fue como, bueno, si yo vengo de un lugar en donde hay todo, porque la Ciudad de México en realidad tiene todo, y con mis conocimientos poder aportar a una población que en realidad no tenía nada en el ámbito cultural, pues fue así como una experiencia muy bonita. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Oye, ¿y no te costó trabajo? Porque Y pues llegaste a un lugar que no era una ciudad, no era un poblado, ujú, y que muchas veces cuando llega ajá. alguien de fuera, y más de la Ciudad de México, ¿no? De repente, pues no se le ve bien. ¿Cómo le hiciste? Platícanos, porque creo que es muy importante esta aportación. Bueno, yo creo que ese exactamente fue uno de los grandes desafíos que he tenido en mi vida. Totalmente como tú lo mencionas, tú llegas a una población pequeña y eres el fuereño. Y de hecho ahí en Tapalpa, pues era la fuereña, ¿no? Y entonces de repente sí la gente te recibe con cierto resquemor, como, bueno, ¿y esta qué quiere? ¿Qué quiere obtener de nosotros? ¿Quiere aprovecharse de que nosotros no tenemos grandes estudios, que no hemos hecho grandes cosas, que no hemos viajado? Y sí creo que fue un gran reto ganarme la confianza de la gente, con una gran ventaja, porque vamos a remontarnos así un poquito como al cine, al cine de los años 50, en que en cualquier pueblo, el doctor y el maestro son personajes muy importantes en un pueblo. Son como la gente, como los personajes en los que la gente de la población confía mucho. Entonces, pues al ser maestra, además, curiosamente, mis hijos entraron a una escuela, en ese tiempo había pocas escuelas en Tapalpa y solamente había una escuela particular, que era una escuela de monjas, pero era mixta. Ahí entraron mis hijos y creo que tenían un mes de haber entrado a la escuela y me pidieron que si yo les daba clases a algunos grupos. A algunos de secundaria les daba clases de dibujo y pintura, y tenían una carrera de contador privado, y en ese tiempo
empezaban a usarse las computadoras y pues yo más o menos tenía algo de conocimiento, entonces daba clases de computación a la carrera de auxiliar en contabilidad. Y entonces de alguna manera el ser uno de los tantos maestros del pueblo, pues la gente como que te da un pequeño voto de confianza, pero siempre existía ese resquemor de, sí, pero es que es la de fuera, y es que ella tiene coche, y ella es güerita, y es que su casa está bonita, y entonces es como muy, muy curioso cómo la gente, los parámetros para medir a las personas, de repente no se acercan ni remotamente a la realidad, ni a lo que uno es en realidad, ¿no? Pero bueno, con los años me fui ganando la confianza de la gente. Nunca dejé de ser la fuereña, porque después de vivir 33 años en la población, tuve alumnos de 10, 12 años que me decían: "Ah, es que mis papás dicen que tú eres fuereña". Y me daba mucha risa y le decía: "Yo pequeño, yo soy más de Tapalpa que tú, llevo muchos más años viviendo en Tapalpa que tú". Y entonces era muy curioso, pero a mí me divertía, realmente no era un aspecto que me causara ningún malestar, pero sí era un reto porque lógicamente, pues cuando hacías algo que llamaba la atención, pues todos los ojos, todas las miradas, todas las inquietudes iban enfocadas hacia mí, ¿no? Y a veces de repente es un poco incómodo porque pues estar casi como con los faros vigilándote es, es incómodo, pero yo creo que todo se compensaba con todos los logros que se iban llevando a cabo a través de las actividades culturales. El ver a los niños contentos, el ver a los niños felices, llegar corriendo a los ensayos, terminaban los ensayos y una hora después los tenía que correr porque no se querían ir. Todas esas cosas compensaban toda esa lucha pues, de llegar a un lugar que no es tu lugar y ganarte la confianza de la gente, ¿no? ¿Y por qué Pero creo Tapalpa? que, Ay, perdón. pues mira, fue como muy curioso desde que yo me casé, mi ex marido, ya me divorcié después, y yo queríamos vivir en un lugar pequeño. Él era piloto bueno, sí, bueno, era piloto de Mexicana y en algún momento pensamos en la posibilidad de salirnos de la Ciudad de México. Y en ese tiempo, Mexicana iba a poner una base en Guadalajara. Y mi papá acababa de llegar a vivir a ese pueblo. Lo fuimos a visitar, nos encantó, porque además es un pueblo muy bonito, muy, muy bonito. Es un pueblo mágico. De hecho, fue el séptimo pueblo mágico de la República Mexicana. Es un pueblo muy bonito. Y y nos gustó muchísimo y vimos que pues estaba cerca de Guadalajara y nos fuimos a vivir para allá. Pues al final de cuentas, para no hacer el cuento largo, la base de Mexicana nunca la pusieron y pues bueno, yo allá me quedé viviendo, me divorcié, que me quedé todavía un tiempo, vine una temporada a México, ya que mis hijos crecieron, regresé otra vez, según yo a vender mi casa, porque tenía mi casa allá, iba yo a vender mi casa y al final de cuentas me quedé 12 años hasta que vendí mi casa. Esos 12 años pues fueron sensacionales porque pues yo ya, mis hijos ya estaban grandes, ya estaban aquí en México, mi hija vivía con su pareja, mi hijo era independiente y fue una segunda etapa en Tapalpa muy bonita porque ahí sí fue totalmente dedicada a cosas culturales al grado que iba a haber elecciones de presidente municipal y me invitaron a participar como coordinadora de las actividades infantiles en la Casa de la Cultura y pues terminé siendo directora de cultura y fue una experiencia verdaderamente muy linda porque todo el tiempo anterior en que yo estuve dando clases y que organizaba mis obras de teatro, luego me invitaron a la preparatoria también a dar clases de dibujo y de teatro,
en la preparatoria de ahí, era una preparatoria incorporada a la UDG, presentamos también algunas obras de teatro. Siempre era como conseguir mis propios recursos. Cuando trabajas de manera independiente, pues siempre andas buscando a ver quién te dona, quién te coopera, cómo haces para los vestuarios, consigues las telas y te pones a coser tú los propios vestuarios para tus niños. Y en el momento en que entré a trabajar en el ayuntamiento, pues de alguna manera ya había recursos de donde echar la mano, se pueden gestionar muchas cosas. De un gobierno municipal se gestiona hacia el gobierno estatal y del gobierno estatal se gestiona a nivel federal. Entonces, pues gracias a Dios pude trabajar pues moviéndote, sabiéndote mover y encontrando los caminos, pues se lograron gestionar cosas muy lindas para Tapalpa. Ya en ese tiempo ya existía una Casa de la Cultura en forma de una casa muy grande que había donado una familia que había vivido muchos años ahí y al final de cuentas terminaron donando una casa muy grande, muy hermosa para la Casa de la Cultura. Y y pues bueno, también ese fue un gran desafío, el levantar esa Casa de la Cultura, que sí tenía actividades, sí tenía algunos talleres, pero mm, no sé, también es un poco cuando tú tienes la experiencia de haber vivido en una gran ciudad y ver cómo funcionan las casas de la cultura en el DF y en algunos otros lugares, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Oaxaca la Casa de la Cultura funciona, es maravillosa, a mí me encanta esa Casa de la Cultura. Y yo siempre, mucho antes de haber sido directora de cultura, yo tenía ese sueño de entrar a la Casa de la Cultura y oír música, oír zapateados, oír risas de niños. Y cuando me tocó ser directora, pues realmente había dos talleres nada más. Había un taller de señoras y un taller de dibujo para niños. Y yo dije, no, 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 esto no puede ser posible. Tenemos que llenar esta Casa de la Cultura de niños. Y ese fue como mi reto. Y curiosamente, pues como me encantan los retos, y en ese tiempo me tocó trabajar con el presidente municipal, es muy joven, él es de la edad de mi hijo mayor, y pues a decir verdad era un poco, ¿cómo lo podré decir? De esas personas que no valoran mucho la capacidad y la capacidad y los conocimientos de las mujeres, no los valoraba como debería de ser. Fue hace ya varios años, pero esa fue como mi lucha con él, que yo le decía, vamos a hacer esto y vamos. No es que eso no se puede, es que no rebases las capacidades. Y digo, no rebasamos, ahí están los recursos, podemos llegar a esos recursos. Y en alguna plática que tuve yo con él, me retó. Me retó pues bueno, a mí que no me gustan los retos, pues yo acepté el reto. Tenía yo como un mes como directora y me dijo, pues a ver si eres tan, sácale punta, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pues fórmame un mariachi infantil municipal y quiero que ese mariachi se presente en las actividades del municipio. Obviamente, pues no tenía maestros para formar un mariachi. Y dije, vale. Y entonces entramos a trabajar en octubre, noviembre, y al siguiente año me dijo, el mariachi lo quiero para las fiestas patrias del año que entra. Y dije, úpale, pues tengo 8 meses para tener el mariachi listo para que debute para las fiestas patrias del pueblo. Pues sí fue un gran reto, porque fue primero acercarme a los mariachis que había ahí, porque obviamente en Jalisco, en cada pueblo hay 7 mariachis, ¿no?
acercarme y me encontré en una población del municipio que se llama San Antonio, un mariachi familiar y había niños en el mariachi de la misma familia. Entonces me acerqué a ellos y los invité a que fueran a la Casa de la Cultura y que me ayudaran a formar un mariachi para, para el pueblo. Y pues ellos encantados de la vida, el papá, el hermano, el primo, el sobrino y todos, bueno, encantados de la vida. Y entonces empezamos a reclutar niños. Entonces, pues el que tocaba el violín en el mariachi, pues agarró a los niños que querían aprender violín y a los niños de guitarra. Y luego había ellos, dos de los primos tocaban trompeta, una niña quiso aprender a tocar la trompeta. Y bueno, pues para no hacerlo así como tan largo, pues logramos formar el mariachi y ensayaba el mariachi. Y pues bueno, ya era julio y ya el mariachi ya tenía algo de repertorio, pero yo lo tenía como muy guardadito, ¿no? Y cada vez que teníamos juntas de directores con el presidente municipal, ¿y qué pasó con mi mariachi? Me decía el presidente municipal. ¿Y qué pasó con mi mariachi? Y yo, en eso estamos, en eso estamos. Y me ponía cara como de, no te creo, no te creo, no me lo vas a tener listo. Y bueno, pues ya prácticamente lo que nos faltaba era vestir al mariachi. Y en esa ocasión nos mandan invitar de otra población que no pertenecía al municipio, pertenecía al municipio vecino, se llama Macueca. Nos invitan a participar en un festival que ellos hacían de la pitaya, era el festival de la pitaya. Y entonces bajamos con el mariachi, pues, a ver, niños, pónganse un pantalón negro y camisas blancas. Y yo me lancé a Guadalajara a comprar corbatas de mariachi, les pusimos una corbata de mariachi y tocaron y todo. Y ya, pues dije, bueno, a esto fue como un preámbulo a la gran presentación del mariachi. Pues funcionó bastante bien, nos felicitaron en esa población y todo. Y yo, por favor, no vayan a subir videos porque necesito sorprender a mi presidente municipal y no sé qué, ¿no? Yo a mi presidente le había dicho nada más que íbamos a llevar un grupo musical de la Casa de la Cultura. Y él pensó pues que habíamos llevado guitarras y así, porque ya habíamos logrado también abrir otros talleres y ya teníamos un taller de guitarra. Entonces, pues bueno, ahora lo siguiente era pues conseguir vestuario para el pequeño mariachi para el 15 de septiembre. Entonces, pues lánzate a Guadalajara, Secretaría de Cultura, a ver qué se podía gestionar. Y entonces sí, gracias a Dios había buenos programas de la Casa, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y pues logramos conseguir financiamiento para el vestuario del mariachi y hasta conseguimos algunos instrumentos, nos donaron algunas guitarras, nos donaron como 3 violines y pues bueno, entonces pues ahora conseguir quien hiciera el vestuario y ya. El caso es que nos ayudaba en ese tiempo un maestro, no recuerdo ahorita cómo fue que él llegó de visita a Tapalpa, él también venía de otra población de Chiquilistlán, y él dirigía una orquesta de ecos, que es un programa de la Secretaría de Cultura de Jalisco de orquestas infantiles que ellos han ido formando en varios municipios del estado de Jalisco. Y llegó justo un día que estaban ensayando los del mariachi, le encantó y entonces quiso involucrar y nos ayudó, él nos consiguió que nos mandara a hacer el vestuario y bueno, y dijo, pues vamos a presentarlo, pero vamos a presentarlo que sea como muy espectacular. Dijo, tu presidente no sabe que vamos a presentar el mariachi, entonces, pues vamos a darle una gran sorpresa. Preséntame a mí tocando el piano, porque teníamos en la Casa de la Cultura pianos, entonces una presentación del director del Ecos de Chiquilistlán tocando el piano, no sé qué. Entonces yo me siento a tocar el piano y de repente empiezo a tocar una pieza y que entre la gente, porque en las fiestas patrias en Tapalpa va muchísima gente de Guadalajara. Entonces se llena la plaza, las fiestas y las actividades culturales se hacen en la plaza. La plaza es un mundo de gente.
Dijo, metemos a los niños entre la gente, yo empiezo a tocar y de repente que los niños salgan tocando de entre la gente. Y yo le dije, bueno, pues me parece muy, muy interesante, pues vamos a hacerlo a ver qué tal sale, ¿no? Y pues bueno, ahí vienen los tropezones del gran proyecto del mariachi infantil, que el vestuario nos los iban a entregar el día anterior y el vestuario no llegaba y no llegaba y era 15 de septiembre, 3 de la tarde y el vestuario no llegaba y los niños se presentaban a las 8 de la noche. El caso es que el vestuario fue llegando a las 6 de la tarde, así de que yo le 20,000 llamadas al sastre que nos iba a llevar el vestuario. A las 6 de la tarde llega el vestuario a vestir a los niños, pues que a este le queda flojo el pantalón, pues agárrenselo con seguros y que a la otra la falda, quién sabe que le quedó larga, pues doblenle y péguenle con masking tape y bueno, ya sabes, ¿no? Y y bueno, fue el tropezón del asunto, pero finalmente al cuarto para las 8 estábamos muy listos, los niños distribuidos, escondidos entre la gente. Se hace la presentación de este maestro, de repente empieza a tocar una pieza, de repente se para y se pone una de las chaquetas iguales a las de los niños, de chaqueta de mariachi, agarra su guitarra y empieza con una pieza y empiezan a salir los niños. Fue realmente algo súper bonito, súper emocionante, pero lo más emocionante fue cuando volteé a ver al presidente municipal que estaba sentado junto a mí y el señor estaba llorando. Ah, Fue algo realmente muy bonito, muy emocionante. Me abrazó y me dijo, me acabas de callar. Y de hoy en adelante no me queda más que creer en ti. Y sí, fue muy emotivo. Obviamente el que los niños salían tocando de entre la gente, pues fue algo que ya hizo mucha expectación. Bueno, les aplaudieron, al presidente municipal lo felicitaron, que qué bueno que por primera vez se estaba preocupando por la niñez y por infundir la cultura en la niñez. Y yo decía, aquí estoy, ¿no? Pero, pues bueno, como todo, este, como dicen, uno no sabe para quién trabaja y luego, pues tú te echas la chamba, pero pues, lógicamente él era el presidente municipal y el que se iba a llevar los aplausos era él. Y era parte de mi trabajo y yo lo asumía, porque además toda mi vida, desde que empecé a dar clases de ballet, realmente a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo tras bambalinas. El que les aplaudan a mis niñas, el que hayan aplaudido a mi presidente municipal, el que le realmente era a través de, ¿no? Los aplausos yo los recibía a través de alguien. Y siempre con la satisfacción de saber que pues ahí estaba mi trabajo, ahí estaba mi trabajo, ahí estaba mi sello, ahí estaba mi esfuerzo. Entonces, pues ese fue un recuerdo muy bonito, muy, muy bonito y un gran logro. Y pues luego de ahí vinieron otros grandes retos. Uno que ese fue más terquedad mía, porque pues cuando estuve yo en contacto con este maestro de la orquesta de ecos, me dijo, ¿por qué no solicitas una orquesta de ecos para Tapalpa? Y entonces empecé a investigar en la Secretaría de Cultura y me acerqué al programa Ecos y pues bueno, pues vamos a solicitar una orquesta, ¿no? Entonces, pues me pedían un montón de requisitos y me decían, bueno, necesitamos que haya un local para la orquesta, un lugar donde haya salones, que los niños puedan ir a tomar sus clases, que tenga una oficina, que necesitamos que haya un director de la orquesta, que haya un maestro de la orquesta que nos iban a dar a nosotros, porque ellos tenían como diferentes clasificaciones y dependiendo de los recursos de cada municipio. Y entonces había mariachis de ecos, en ese programa no metí yo a mi mariachi, había orquestas de guitarras y vientos y orquestas completas con otros muchos instrumentos. Entonces pedimos la de guitarras y vientos y coro. Y entonces, pues necesitaba un maestro de canto, necesitaba un maestro de guitarra y necesitaba un maestro de vientos y un director para la orquesta.
Y pues obviamente pues nos ponían unos requisitos así casi casi que querían a un gran director de orquesta. Yo decía, pero ¿de dónde voy a sacar en Tapalpa? Y curiosamente me voy encontrando que acababa de irse a vivir una persona, una señora, que ella estudió piano hijo, no recuerdo ahorita, era una escuela de música muy importante de Guadalajara. Y había sido concertista de no sé qué y no sé qué. Y entonces platicando con ella, le encantó el proyecto. Dijo, pues te necesito de directora de la orquesta. Maestro de guitarra ya teníamos en Casa de la Cultura. Y otro chico que había sido alumno mío de la preparatoria, acababa de formar un grupo como una, ¿cómo se llama? Una tambora, y en la tambora pues tocan clarinetes, tocan trompetas, tocan grandotote, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese instrumento. Y entonces lo invité a José Guadalupe, oye, no quisieras trabajar acá. Y pues los tuve que mandar a Guadalajara a tomar un curso, a los tres les hicieron exámenes y bueno, por fin logramos que pasaran todos los requisitos y ahora vamos a conseguir el lugar. Y entonces el único requisito que pedían es que no podía ser en la cabecera municipal, que tenía que ser en una población pequeña del mismo municipio. Entonces hay una población, había dos poblaciones. Para esto yo necesitaba que el presidente municipal me firmara una carta de petición de la orquesta. Entonces ya fui a hablar con él y me dijo, no, no, definitivamente no, es mucho trabajo, y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a tener que rentar un local. Y le dije, no, no puede ser rentado el local. Tiene que ser un lugar o que alguien lo preste en comodato o que sea un local del municipio. Y entonces volteó así muy, pues si consigues el local te firmo la carta. Ay, Dios. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que si consigo el local? Bueno, pues voy a conseguir el local. Te digo que a mí que me encantaba que me picaran la cresta, pues ahora le encantada vamos a conseguir el local. Y entonces ahí voy de población en población buscando el local. Entonces llegó a San Antonio, donde era la familia que me había ayudado con el mariachi, y me dice, pues lo que te podemos prestar es algunos salones de la parroquia, donde se da el catecismo y no sé qué, ¿no? Entonces ya voy a Guadalajara. No, nada que ver con la iglesia, porque Oh. ningún programa del gobierno puede estar vinculado con la iglesia. No, ese lugar no. Ahí voy de regreso. Y así te puedo platicar, di que te gusta 30 vueltas, ahora este, y ya por fin encontré en una de las poblaciones que se llama Juanacatlán, un lugar, habían sido los primeros salones de la preparatoria de Juanacatlán. Y después, cuando hicieron ya la preparatoria en forma, esos salones se los quedaron los ejidatarios. Entonces ahí tenían el consejo de ejido. Pues que voy a hablar con los del consejo de ejido y les digo, oigan, pues es que vamos a hacer una orquesta para niños y queremos hacerla aquí en Juanacatlán. Y bueno, ya ahí les puse todo, pues muy lindo, muy bonito, pues para que se enamoraran del proyecto. Y pues vale, sí, sí te prestamos. Bueno, pues necesito que me firmen un contrato de comodato, por lo menos por 10 años. Va, me firman el contrato de comodato, pero necesitaba que llevara la firma del presidente municipal. Entonces, ya firman todos los del ejido, y les digo, bueno, voy a llevar las copias con el presidente municipal, les entrego a ustedes su copia, la que tengo que llegar a Guadalajara y la que se queda en los archivos del municipio. Ya voy muy feliz a la presidencia municipal y ya me recibe el presidente municipal y le entrego todo y se me queda viendo y me dice, ¿tú estás loca o qué te pasa? Digo, ¿por qué?
Porque el presidente del ejido de Juanacatlán es mi peor enemigo político. Le digo, ¿y qué tiene? ¿Qué importa? Le dije, es una buena, y yo así de, cuando me dijo eso, dije, oh, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pues ya me van a tumbar mi proyectito después de tanto trabajo para conseguir el lugar. Y entonces, hábilmente, que realmente de repente como dicen, para echar verbo y choro, me pintó sola, porque soy muy platicadora. Le dije, no, presidente, mira, yo creo que esto lo deberías de aprovechar para quedar bien con la población, que no es una de las comunidades que más te apoyan, porque esta persona, el que era el presidente elegido, ya había sido presidente municipal y se quería reelegir, se lanzó cuando en las mismas elecciones en que ganó el presidente con el que yo trabajaba. Entonces, por eso eran como enemigos. Y le dije, es una muy buena oportunidad de ganarte la empatía y la simpatía de Juanacatlán y pues un poquito como cachetada con guante blanco a tu rival, de decirle, yo sé que somos enemigos, pero mira, voy a llevar esto a tu comunidad, porque él era de ahí, y para que veas que no hay rencilla contigo y que me la compra. Y dijo, pues va, vamos a ver qué tal funciona. Pues puede ser que sí tenga razón políticamente, a mí me puede servir. Le digo, pues mira, por lo pronto sí te vas a ganar muy buenos puntos con la población. Le dije, porque ya tuvimos una reunión con algunos papás que invitaron los mismos del ejido para platicarles del proyecto y pues ya tenemos anotados a 82 niños en la orquesta. Wow. ¿Cómo? Ya tienes hasta los niños, pero no tienes la orquesta. Le digo, pues ya tengo hasta los niños, fíjate cómo. Y ya tengo el local y esto. Entonces ya fuimos a entregar todos los papeles a Guadalajara. Ya llevábamos las solicitudes de los niños con sus fotografías, nos pedían calificaciones de la escuela, todo, llevábamos así los 80 folders de los expedientes de los niños y la carta del presidente municipal firmada y el contrato del local, el contrato de comodato del local para instalar ahí la orquesta. Y en Guadalajara así de maestra, maestra, calmada, tranquila, no, no es tan rápido. Primero va la carta del presidente municipal solicitando. Entonces se hace una evaluación de si Tapalpa merece tener una orquesta. Dice, casi le vamos a decir que sí, porque Tapalpa es uno de los municipios que más colaboran con la Secretaría de Cultura, que ha habido como buen contacto con nosotros, ¿no? Y además como que la Secretaría de Cultura les gustaba que la gente fuera a pedir los recursos que había, porque decían, mientras más pidan, nosotros tenemos más opción para pedir a la federación. Mientras menos pidan, pues nos van reduciendo los presupuestos, como en el gobierno. Si pides, te dan. Si no pides, pues no lo necesitas, entonces te doy menos, ¿no? Entonces, Tapalpa éramos bien pedigüeños y íbamos y pedíamos todo lo que se ofrecía, todo lo íbamos y lo pedíamos. Entonces ya fueron a hacer la inspección del lugar, les encantó, y pues tan que armamos la orquesta de niños. Y entonces yo el tiempo que estuve de directora de cultura, pues tuvimos una hermosísima orquesta de flautas, guitarras y coro de niños. En Juanacatlán iban niños de la cabecera municipal, iban niños de San Antonio, iban niños de las comunidades cercanas, y la verdad es que fue algo bellísimo, y porque además es un programa bellísimo que tiene Secretaría de Cultura de Jalisco. Ellos, te digo, tienen orquestas en muchos municipios y cada año van a cada municipio y eligen a 2 o 3 niños, a los mejores de la orquesta, y hacen un ensamble con las orquestas de todo el municipio. Y los llevan pues es como un campamento, una semana, para ensayar todos juntos, porque además todas las orquestas tienen los mismos repertorios, los maestros constantemente van a cursos, entonces
Cada año presentan a la gran orquesta Ecos en un teatro en Guadalajara. Y todos los años se llevaron niños de Tapalpa. Mm, En una ocasión se llevaron 7 niños de la orquesta de wow. Tapalpa, se los llevaron a participar a Guadalajara. Entonces, pues creo que esos han sido como mis mayores logros. Y al finalizar mi gestión como directora de cultura, el haber logrado recibir una casa de la cultura con 2 talleres y la dejé con 16 talleres Wow. para niños, todos con recursos estatales, porque los sueldos de los maestros de las casas de las culturas municipales los pagan la mitad del municipio y la mitad del estado. Y pues dejamos clases de ballet, clases de danza moderna, escultura, dibujo, pintura, un coro, la orquesta, el mariachi, guitarra, un grupo de pintura para señoras, teníamos teatro, te digo, dejamos 16 talleres funcionando y fue una de los logros, no sé si más grandes, yo los diría más satisfactorios que he tenido en mi vida, el haber podido hacer por una pequeña comunidad que hace 38 años que yo llegué allí. Yo viví 33 allá, hace 38 años que llegué, más 40 años que llegué, este, no había nada, no había nada para los niños, no había una clase de baile, no había una clase de guitarra, no había nada. Y después de muchos años ver que ya hay muchas cosas para los niños y que además eso provocó muchas otras inquietudes de pues de que los papás ahora ya no es, vamos a ver qué hay en la Casa de la Cultura, sino que se acercan a la presidencia municipal a exigir que haya más cosas para los niños. Entonces, creo que de alguna manera, pues me queda esa gran satisfacción, ese, pues ese logro que el haber cambiado un poco la vida de algunas personas y pues no sé, siempre es como muy bonito, ¿no? Mucha gente que me conoce no ni sabe o se ha ido enterando. Y voy a poner como un ejemplo, mi mamá en paz descanse, en alguna ocasión, hace algunos años que le empecé a enseñar unas fotos y me dijo, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué? Le digo, pues esto es la orquesta que hice y este es de las clases de teatro. ¿Y a qué horas hacías todo esto? Y entonces, tal vez era porque yo no lo compartía mucho, pues bueno, sí, sí, creo que sí logré hacer cosas, cosas muy lindas, cosas muy lindas en, Pues, en, en un lugar muy lindo, que además me dio muchos años de una buena vida. Mis hijos crecieron muy felices en un pueblo en donde a los 4 años yo mandaba a mi hijo Pablo a comprar las tortillas solo. A los 4 años iba a la tortillería y regresaba y vivieron su niñez, su primera infancia muy libres, en un lugar muy lindo, en un lugar muy amable, que bueno, pues ahora sabemos que el sur de Jalisco es un lugar que se ha vuelto muy agresivo por toda esta situación de inseguridad del país, pero en ese tiempo de verdad era como vivir en el paraíso. Era un lugar, sigue siendo un lugar muy lindo, pero mis hijos crecieron en un lugar hermoso, muy libres y un lugar muy seguro. Y la gente, al final de cuentas, pues aunque siempre fui la fuereña, hasta hace 5 años que yo me regresé de allá, siempre y siempre seré la fuereña. Sí logré el cariño de mucha gente. De hecho, hasta la fecha, por ejemplo, la chica que era mi asistente en la Casa de la Cultura me habla por teléfono, me manda mensajes. Maestra Claudia, todo el mundo pregunta por usted en Tapalpa, ya venga a visitarnos. ¿Por qué no se regresa otra vez a dar clases?
y de repente esos pequeños mensajes que parecen intrascendentes, realmente dices, wow, o sea, me fui hace 5 años y todavía preguntan por mí, pues algo dejé, no sé si bueno o malo, pero como decía una amiga, no importa lo que digan de ti, pero que hablen de ti, ¿no? Y y siempre pues es bonito el saber que dejaste cosas buenas en la gente. Justamente, ujú, sí, claro. Y justamente te iba a Y, preguntar, ¿cuál crees que haya sido el mayor reconocimiento que has recibido durante todos estos años? pues mira, reconocimiento como lo podríamos entender de que si algún día me dieron un diploma o me dieron algún No, más premio allá, más o me allá. hicieron algún homenaje, no, nunca, nunca jamás fue así como, ay, le vamos a otorgar a la maestra Claudia el reconocimiento en la festividad del Día del Maestro. No, nunca, nunca recibí nada de eso porque curiosamente yo era de fuera, entonces, ¿cómo crees que me iban a reconocer a mí antes que a un maestro de Tapalpa, no? Pero aprendí en todos esos años en que mucha gente no reconocía mi trabajo, que un diploma, una medalla, una mención, una nota en el periódico, o qué sé yo, o una foto oficial con el presidente municipal y el secretario de Cultura de Jalisco, no es importante. Eso es totalmente irrelevante. Creo que el mayor reconocimiento es darte cuenta que tocas corazones y que cambias vidas. Les voy a poner un ejemplo y, híjole, a mí todavía me conmueve mucho, me toca mucho el corazón. Una de las niñas que iba conmigo al taller de ballet, después, ya más grande, cuando estaba ella en la prepa, pues ya no iba a las clases de ballet en Tapalpa, formaron un grupo de danza folclórica en su comunidad, en Juanacatlán precisamente. Y ella entró al grupo de danza folclórica. Ahorita su grupo de danza folclórica, el año pasado, tuvieron una gira a Colombia. O sea, ha trascendido mucho ese ballet folclórico. Y entonces ella publica en su Facebook, publica algunas de las cosas que hacen. Y en una ocasión le mandé una felicitación, qué gusto me da muchísimo, Ariadna, que estés en Colombia, qué gran logro. Y me puso un mensaje, oh, perdón, fue así. Y dijo, maestra, esto se lo debo a usted. Mi amor a la danza me lo inculcó usted. Creo que ese es uno de los mayores reconocimientos que he recibido en mi vida. Que un alumno te diga que le cambiaste la vida a través de una cosa que para mí era un gozo, era divertido, era hasta como un juego, ir a dar mis clases de ballet. Nunca fue un trabajo, digo, claro, me pagaban, pero no lo tomaba yo como un trabajo. Era algo que además yo amo la danza y el ballet desde niña, desde que empecé a tomar clases de ballet a los 8 años. Y sí, en algún momento de mi vida mi ilusión fue ser bailarina. Y cuando entré a la Nacional de Danza Clásica aquí en la Ciudad de México, que me dijeron, no, no, no la das para bailarina, no la das, no tienes ni el cuerpo, ni la estatura, ni la fisonomía para ser bailarina, pero está la carrera de maestra. Y aprendí a ser maestra de danza. Entonces, yo creo que es eso, el que tus alumnos te digan que aman la danza porque tú se lo enseñaste, tú les enseñaste a amarla. Ver otras de mis alumnas que, maestra, es que fui a ver, me mandan mensajes, es que fui a Guadalajara a ver el ballet ruso y es que qué hermoso, gracias por haberme enseñado que el ballet existía y ese tipo de comentarios que recibo de mis alumnos, creo que son el mayor reconocimiento que cualquier maestro puede recibir. Cuando te das cuenta que lograste cambiarles la vida a través de unas zapatillas. Uf, ¿qué te puedo Maravilloso. decir? No, pero además, Creo que sí, ¿no? Y además el poder llevar a los niños de un lugar, pues, tan alejado, digamos, ¿no?
un pequeño lugar Ajá, que no es la ciudad, ¿no? También ahí está Guadalajara, pero el haber logrado que los niños tuvieran esta educación artística, que la educación artística además es formación para la vida, ¿no? O sea, es más allá de claro, ir a una clase claro, y bailar o de ir a una clase y tocar un instrumento, ¿no? Esto es formación para la vida. Yo creo que claro, también esa es una gran labor. claro. No sé si alguna vez lo soñaste. La verdad, no, nunca pensé en formar una orquesta para niños, jamás me pasó ni por la mente. Para mí el dar mis clases de ballet, cuando trabajé en algunas academias, en algún momento que tuve mi propia academia aquí en México, luego cuando me fui allá y daba mis clases, como, porque así empecé en Tapalpa a dar mis clases de ballet, nunca pensé en hacer esas cosas porque de alguna manera a lo mejor también, si me hubieran dicho, oye, ¿por qué no haces un ballet, un grupo de baile profesional en Tapalpa, ¿no? O en este caso el mariachi, o en los tantos talleres en la Casa de la Cultura, o la orquesta, que fue una cosa espectacular. Si a mí me hubieran dicho hazlo, yo hubiera dicho, pero no hay manera. Yo creo que la vida te va llevando. Y cuando te dejas llevar, cuando permites que las cosas fluyan y estás alerta a los mensajes que la vida te va poniendo, a esas pequeñas lucecitas que se te van prendiendo en el camino que dicen, mira, aquí hay algo, mira, acá hay algo, y uno está abierto a tomar esas cosas. Cuando te das cuenta, entonces hiciste grandes cosas, llegaste a obtener grandes logros, pero solo es eso, es dejarte fluir. Yo creo que esa gente que lucha por hacer algo grande, es tanta su lucha que le cuesta mucho trabajo llegar a eso. Yo creo que se llega más fácil cuando tú dejas que la vida te lleve por donde te toca ir, por donde la vida te quiera llevar. No es por donde, o sea, uno a veces es que quiero ir por aquí, y entonces te topas con pared y te topas con pared, hasta que dices, ya, ya basta, por donde sea. Y en el momento que dices por donde sea, de repente todo fluye. Yo creo que la vida es una lucha, pero no hay que lucharla, Claro. hay que trabajarla, hay que dejarla fluir, hay que dejarla, te digo, simplemente estar muy alerta a esas oportunidades que te da la vida, a esos retos. Ese reto del mariachi, pues sí, me picaron la cresta y así fue te reto a que me hagas un mariachi, pero no creo que lo logres. Y dices, ¿cómo que no? Claro que sí, no creo que sea tan imposible. Claro, en el camino, oye, a veces sí quise tirar la toalla y decir, no, vete al cuerno con tu mariachi, yo ya no quiero, pero de repente te das cuenta que los niños a los que involucraste están prendidísimos con el proyecto y quieren y te empiezan a exigir, porque además cuando uno trabaja con niños y con jóvenes te exigen lo que no tienes una idea. Si alguna vez pensamos que nuestros maestros fueron exigentes, que si nuestros papás fueron exigentes, no, exigentes los alumnos. Eso sí te exigen, esos son los que te ponen retos, esos son los que no te permiten tirar la toalla, los que no te permiten salirte del camino. Si algún día te enfermas y faltas a dar clase, los niños no te lo perdonan, es porque no veniste a nos la clase, maestra, entonces no te enfermas, no faltas a clase. Y se vuelve gozoso, se vuelve gozoso. Pero sí cansa, ¿eh? Es decir, siendo Claro. enteramente sincera, de repente sí es cansado, pero yo creo que ese es el mayor reconocimiento, uno de los muchos, ¿eh? Porque he obtenido muchos agradecimientos de alumnos. Recuerdo en algún momento, entre muchos de mis emprendimientos, abrí
jardín de niños y primaria para mis hijos, porque la escuela de monjas terminó no gustándome mucho. Y entonces, pues, fue así conseguir una directora y maestros, y entonces pues, quería que a los niños, que la escuela fuera bilingüe. Y pues buscando gente que pudiera dar clases de inglés, conseguí un maestro que al final se terminó yendo a Estados Unidos, porque ahí en Tapalpa muchos chicos, mucha gente se iba a Estados Unidos de mojados y luego regresaban. Y entre ellos un chico que había vivido con sus papás en Estados Unidos hablaba perfecto inglés y pues lo involucré a que diera clases. Y me dijo, maestra, pero yo no soy maestro. Bueno, pero tú hablas muy bien y tienes buena ortografía y tienes buena gramática. Pues échame la mano mientras. Pues le encantó eso de dar clases y para no hacerles el cuento largo, ahorita es director de la escuela, no recuerdo si la México Americana en Guadalajara, una escuela muy grande, es el director técnico de inglés de esa escuela. Y alguna vez que él regresó, él vive en Guadalajara, alguna vez que fue a Tapalpa de visita, porque su familia está ahí, me lo encontré en la calle y me abrazó y me dijo, maestra, ¿sabes que mi trabajo te lo debo a ti? En la vida jamás pensé ser maestra. Y gracias a que me involucraste en tu escuela y me enseñaste a ser maestro, luego tuve que estudiar para maestro y ahora soy lo que soy y mi familia tiene lo que tiene, gracias a que me terqueaste de que fuera a dar clases de inglés a tu escuela. Yo creo que esos son los mayores premios que te da la vida. Cuando tocaste vidas, cuando tocaste caminos, cuando tocaste destinos de manera positiva. No hay mejor premio que eso. Claro. Clau, de verdad que yo creo que tenemos que hacer una segunda y una tercera parte contigo, porque tienes Ay, qué mucho, barbaridad. mucho que aportar, de verdad. Y sobre todo, pues Ajá, aquí vamos al objetivo de este podcast, ¿no? Es precisamente ajá, mostrar lo que las personas que no son premios Nobel ni que son reconocidas, como tú dices, ¿no? Ni con una medalla, claro, ni nada por el estilo, pero que han aportado. Y yo de verdad te felicito porque creo que hiciste la diferencia en ese lugar. A lo mejor no te lo van a reconocer públicamente, ¿verdad? Pero como bien dices, la trascendencia, la motivación y todo lo que sembraste en esos niños, seguramente ya lo están cosechando sus familias. Entonces creo que ha claro, sido una gran labor y de verdad es digno de admiración lo que hiciste, porque además, como dices, te divertías, ¿no? Era algo que te gustaba, algo que amabas y que creo que eso hace la diferencia. Y como bien lo claro, dices, no importa si estás en la gran ciudad haciendo cosas o en un poblado pequeño, que ahora es también un pueblo muy claro, importante, ¿no? Es famoso a nivel claro. incluso mundial, ¿no? Pero tú Ajá, pusiste un así granito es. de arena para llegar a eso. ¿Cómo ves, mi Clau? Claro. Pues muy bien, la verdad es bien bonito de repente como regresar. Cuando platicas de las cosas, como que regresas a esos momentos, como que los vuelves a vivir. Y sí, sí, puedo decir que todo esto, o sea, independientemente de lo que yo haya aportado a ese lugar, es lo que ese lugar me aportó a mí. Cómo cambió mi vida y yo te puedo decir que han sido los años más felices de mi vida viviendo en ese pueblo. Realmente Tapalpa a mí, así como yo logré marcar algunas vidas allá, Tapalpa me marcó a mí y marcó a mis hijos. Mi hijo Pablo durante mucho tiempo le preguntaban, ¿y tú de dónde eres? De Tapalpa. Y él decía, no, hijo, eres de aquí del DF. No, mamá, yo soy de Tapalpa. Mm. Y él ama a Tapalpa, ¿eh? Pablo ama a Tapalpa y Gaby, mi hija, también le gusta mucho, pero no, Pablo sobre todo, él ama ese lugar, lo ama. De hecho, una temporada en que yo vivía aquí en México, pues teníamos todavía la casa allá. Cada verano, mamá, me voy con mis amigos, cuando desde que estaba en la prepa, me voy con mis amigos a Tapalpa, entonces iba con su grupo de amigos a la casa y bueno, eran los más felices, el irse a la casa y irse caminando al cerro y irse a comer tamales de acelgas a la plaza y bueno, es lo máximo. Entonces, yo creo que también
cuando te das cuenta que aparte de lo que diste, esa gente y esa comunidad también te dio y que marcó tu vida y que te ayudó a ser quien eres, pues no hay más que vivir agradecido con la vida, con la gente con la que te has desarrollado y el lugar los lugares, no el lugar, los lugares que te han permitido desarrollarte de una forma linda. Claro, claro que sí, Claudia. Eso es todo. Pues no, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, creo que, te digo, nos dejas picados para una entrevista más en algún futuro, porque tienes mucho que aportar. Digo, hay muchas cosas que has hecho y no nos has platicado en esta, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Pero quisiera, yo Ah, de verdad, te repito, felicitarte y creo que es una historia inspiradora, ¿no? Todo esto que nos acabas de decir creo que es muy importante y seguramente inspirará a muchas personas. Así es que muchas gracias, Claudia. no, muchísimas gracias a ti por invitarme a esta entrevista, que no me gustan mucho las entrevistas, pero realmente la No se disfruté nota, mucho. ¿eh? No se nota Muchísimas que no te gracias. gustan. La disfruté muchísimo. Es que me encanta platicar, eso es definitivo, me encanta platicar y y pues muchísimas gracias por la invitación y pues encantada si Gracias. hay una segunda. Claro que sí, Claudia. Me prepararé nuevamente psicológicamente para otra nueva entrevista, pero sí, muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Y pues también gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Vivencias Bien Vividas. Esperamos que esta historia de hoy les haya inspirado tanto como a nosotros y que también te motive a reconocer y valorar las pequeñas y grandes acciones de nuestro mundo. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo, ponnos tus comentarios. También, si quieres contactar a Claudia, aquí en los comentarios nosotros le mandamos lo que tú le quieras decir. Así es que, bueno, pues no nos queda más que despedirnos y pedirles que nos sigan acompañando cada semana en estas entrevistas. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Yola. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.